vamos a hablar sobre la situación de Francia. Y para esto vamos a comenzar con un video mostrando un poco los enfrentamientos, la situación que se está viviendo en el conjunto de Francia. Realmente es una situación bastante dura, una represión igual policial brutal que se está dando al calor de las grandes movilizaciones, el enojo del pueblo francés en contra de este abuso policial, ¿no? El asesinato de un joven, bueno, de forma absurda, ¿no? Al simplemente no detenerse en un control policial en una noche, y bueno, directamente le dispararon y lo asesinaron, ¿no? La policía. Entonces, bueno, correctamente el pueblo francés sale a reclamar esta injusticia y bueno, se encuentra con una terrible represión policial. Veamos un poco sobre esta situación. Así se veía desde las ventanas las calles de Marsella, un lanzamiento constante de cohetes por parte de los que protestan violentamente por el asesinato de Nagel. Las autoridades de Marsella pedían ayuda y refuerzos para contener el caos. Unidades especializadas, tropas de élite de la policía y la gendarmería, 45.000 agentes han sido desplegados en los puntos más calientes de Francia para tratar de reducir las tensiones respecto a la noche anterior, cuando fueron atacados 492 edificios, 2.000 vehículos quemados y decenas de comercios saqueados. Esta noche los detenidos son aún más, 994 a nivel nacional, aunque la violencia ha sido menor. Los focos de tensión centrados particularmente en Marsella, Lyon y Nanterre. En Lyon los saqueos dejaban las tiendas y establecimientos convertidos en ruinas. El gobierno ha tenido que tomar medidas excepcionales, toque de queda, prohibición de venta de cohetes y suspensión de todos los eventos multitudinarios, como los grandes conciertos previstos para este fin de semana. Autobuses y tranvías no circulan más allá de las 9 de la noche para evitar que sean incendiados. Las llamadas a la calma llegan desde muchos frentes. Los jugadores de la selección francesa de fútbol, a través de su estrella Mbappé, se han sumado a este llamamiento. El tiempo de violencia debe terminar para dar paso al duelo, el diálogo y la reconstrucción, decía el mensaje escrito por el capitán estrella del Paris Saint-Germain. Bien, se podía ver en las imágenes como, bueno, los choques con la policía y que realmente hubo movilizaciones muy importantes de la población. Bueno, obviamente, digamos, las denuncias que hace el gobierno y todo es el tema de la violencia, ¿no? En realidad la violencia comienza justamente con este asesinato de un joven. Eh, claro, lo que hace esto, más allá del hecho en concreto, muestra la situación en general de Francia, y este es un reclamo evidentemente contra la violencia policial, pero además en general contra la situación que se está viviendo en Francia, ¿no? Recordemos que hace, bueno, poco más de un mes todavía se vivía en grandes movilizaciones y bueno, hace un par de meses estaban en pleno auge las movilizaciones en contra de la reforma impuesta por el gobierno de Macron, imponiendo que la jubilación sea después, aumentando años para poder jubilarse. Entonces, bueno, toda esta situación muestra, ¿no? Es una situación de ofensiva contra los trabajadores, donde el gobierno está avanzando y atacando en conquistas ya antiguas de los trabajadores en Francia y tratando de hacer contrarreformas laborales, ¿no? Y a lo que se suma en general una precarización laboral muy fuerte, ¿no? Justamente el centro de la lucha, de las movilizaciones y de las protestas hoy en día en Francia son sectores donde hay mucha gente joven que en muchos casos les cuesta mucho conseguir empleo y que viven con empleos precarios, ¿no? Y con, no sé, empleos temporales, que, bueno, igual vivimos en nuestro país, lo que se ve y se puso de moda con las aplicaciones, el tema de los repartidores, cosas como Uber, ¿no? Etcétera, etcétera, que realmente hacen que la gente viva en una situación muy precaria, ¿no? Entonces, bueno, en esa situación, además los controles, una serie de medidas restrictivas, justamente eso es lo que sucedió, que hacen controles en todo lado y de forma muy abusiva contra personas que en muchos casos están trabajando, ¿no? Justamente repartidores, etcétera. Y en ese marco fue donde, bueno, uno de estos controles, lo que pasa es eso, ¿no? Hay una gente que trata de saltarse estos controles por muchas razones y están autorizados, son estas batidas que vemos en el país, y la policía está autorizada
disparar a las personas que se salten, ¿no? Uno de estos controles, ¿no? Incluso en motocicletas. Entonces, de esta forma fue asesinado este joven, ¿no? Y realmente esto es, o sea, una situación de precariedad laboral, con muchos problemas, con un incremento de la pobreza, más aún, digamos, en la situación de crisis económica que se vive a nivel internacional y que Europa le está pasando muy mal al respecto. Y además con una política muy represiva, ¿no? O sea, y controles, bueno, justamente uno de los temas que sale a luz de esto es el carácter racista de la policía francesa, ¿no? Donde justamente se denuncia que en estos controles insultan a la gente, hay maltratos, y bueno, además de eso, bueno, la violencia policial que está autorizada, ¿no? O sea, la policía puede hacer este tipo de cosas. Bueno, producto de esto, como usted dice, se suspendieron un montón de actividades en Francia, en una situación prácticamente de mucha crisis. Incluso, bueno, el gobierno tenía preparadas algunas reuniones diplomáticas muy importantes que las tuvo que suspender, ¿no? Entonces, una situación muy fuerte lo de Francia, una movilización muy importante, y claro, es un estallido en el marco de bueno, toda la situación de crisis económica, que no es una crisis general, es una crisis para el pueblo trabajador, donde los ricos siguen ganando lo que quieren, los grandes empresarios siguen manteniendo el control y obteniendo grandes ganancias, mientras que el pueblo trabajador cada vez ve reducido su nivel de vida, ¿no? Y eso es interesante también de la situación en Francia, porque no es algo que está sucediendo y después de mucho tiempo de paz, ¿no? Está muy cerca las grandes movilizaciones en contra de la reforma de jubilaciones y estamos muy cerca igual de las grandes movilizaciones que desarrollaron los chalecos amarillos, ¿no? Distintos sectores de trabajadores también. En ese caso, digamos, trabajadores estatales en muchos casos. Entonces, está Francia acumulándose una situación muy fuerte y bueno, es necesario ahí una salida política revolucionaria, ¿no? Que realmente plantee cambiar de fondo la situación de Francia. Bien,